Nunca olvidaré el sonido exacto que hizo la puerta cuando la abrí aquella noche. Era mi aniversario número 32, y mientras yo sostenía un pastel que había horneado con mis propias manos, con el corazón lleno de ilusión, mi mundo entero se derrumbó en un solo segundo. Lo primero que vi fueron sus zapatos en el suelo. Luego escuché una risa ahogada, y cuando di un paso más, cuando la luz del pasillo iluminó la habitación, vi algo que ninguna mujer merece ver jamás. Mi esposo, el hombre con el que compartí más de 3 décadas, estaba acostado en nuestra cama, pero no estaba solo. Con él, enredada entre las sábanas que yo había lavado esa misma mañana, estaba mi nuera, la esposa de mi hijo, la mujer que yo había recibido en mi casa, a quien había dado techo, comida y cariño. Allí estaban, juntos, riéndose, celebrando lo que parecía ser la burla más cruel de mi vida. Mi esposo apenas se sobresaltó al verme. Mi nuera ni siquiera intentó cubrirse del todo, y mientras el pastel se me resbalaba de las manos y caía al piso, ellos me miraban como si yo fuera la intrusa, como si la que sobrara en mi propio hogar fuera yo. En ese instante supe que ese día no solo terminaría con el corazón roto, sino que sería el comienzo de la traición más profunda que una esposa y una madre puede vivir. Y lo que descubrí después fue aún peor, porque esa noche no solo los encontré juntos, esa noche descubrí un plan que llevaba meses en marcha, un plan para destruirme, pero lo que ellos nunca imaginaron es que elegí el peor día posible para traicionar a la mujer equivocada. Nunca olvidaré el sonido exacto que hizo la puerta cuando la abrí aquella noche. Era mi aniversario número 32, y mientras yo sostenía un pastel que había horneado con mis propias manos, con el corazón lleno de ilusión, mi mundo entero se derrumbó en un solo segundo. Lo primero que vi fueron sus zapatos en el suelo. Luego escuché una risa ahogada, y cuando di un paso más, cuando la luz del pasillo iluminó la habitación, vi algo que ninguna mujer merece ver jamás. Mi esposo, Ernesto, el hombre con el que compartí más de 3 décadas, estaba acostado en nuestra cama, pero no estaba solo. Con él, enredada entre las sábanas que yo había lavado esa misma mañana, estaba mi nuera, Valeria, la esposa de mi hijo, la mujer que yo había recibido en mi casa, a quien había dado techo, comida y cariño. Allí estaban, juntos, riéndose, celebrando lo que parecía ser la burla más cruel de mi vida. Mi esposo apenas se sobresaltó al verme. Mi nuera ni siquiera intentó cubrirse del todo, y mientras el pastel se me resbalaba de las manos y caía al piso, ellos me miraban como si yo fuera la intrusa, como si la que sobrara en mi propio hogar fuera yo. Y aunque aquella imagen quedó grabada como una quemadura en mi mente, lo peor no fue verlos juntos. Lo peor fue escuchar lo que dijeron cuando pensaron que yo no alcanzaba a oír. Te dije que iba a caer en la trampa, dijo Valeria, riéndose. La pobre todavía cree que él la quiere. Ernesto murmuró algo que me atravesó como un cuchillo. Es una vieja ingenua. No sospecha nada. Pronto todo será nuestro. Mi respiración se cortó. Sentí que mis piernas temblaban, que el aire se me escapaba, que la traición se me metía en los huesos. No solo me habían traicionado con sus cuerpos, me habían traicionado con su plan. Un plan que no entendía del todo, pero que estaba a punto de descubrir. Porque esa noche, mientras ellos celebraban mi humillación, yo decidí guardar silencio. No grité, no lloré, no pregunté. Solo me quedé quieta, mirándolos, tratando de mantenerme entera mientras mi corazón se rompía por dentro. Esa calma los inquietó. Marta, dijo Ernesto, incomodado. No es lo que parece. Valeria soltó una carcajada. Ay, Ernesto, ya por favor. ¿Y qué crees que parece? ¿Un saludo fraterno? Me miró con una sonrisa que nunca había visto antes en ella. Una sonrisa llena de maldad. Yo di media vuelta sin decir palabra y caminé hacia la puerta. Si ese día terminé sin llorar, fue porque apenas estaba empezando a entender que mi peor enemigo no estaba en esa cama. Estaba en el plan que ellos habían armado contra mí. En cuanto salí de la habitación, cerré la puerta con suavidad. No les iba a dar el placer de verme quebrada. No esa noche. Bajé las escaleras despacio, con las manos temblando. Cada paso era un eco que me recordaba que mi vida acababa de partirse en dos. Llegué a la cocina y me apoyé en la mesa. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Solo lágrimas silenciosas. Pensé en mi hijo, mi pobre hijo, el esposo de la mujer que estaba con su padre en mi cama. ¿Cómo iba a contarle sin destruirlo? Me limpié las lágrimas cuando escuché pasos en el pasillo. Valeria bajó, vestida nuevamente, con una calma aterradora. ¿Vas a hacer un escándalo?, me preguntó mientras se servía agua, como si nada hubiera pasado. Yo no respondí. ¿O vas a portarte como siempre?, dijo inclinando la cabeza, como una mujer buena, sumisa, silenciosa. Eso me hizo mirarla directamente.
En sus ojos vi algo oscuro, inseguridad y ambición. ¿Qué quieren? Logré preguntar con voz baja. Ella sonrió. No es lo que queremos, doña Marta. Es lo que le conviene a usted. Su tono era suave, pero envenenado. Usted ya está grande, cansada. Y Ernesto también. ¿Por qué no se jubilan? Se van a vivir a un lugar más tranquilo y nos dejan la casa a nosotros. Sería lo correcto. Sentí que el estómago se me revolvió. Así que ese era el plan. Pero ella no había terminado. Mire, si usted se va en paz, todos felices. Su marido y yo ya arreglamos ciertos detalles. Todo sería fácil. Usted no tendría que sufrir. En ese momento entendí que no habían querido solo mi traición. Querían mi casa, mi estabilidad, mi vida entera. Pero si decide quedarse, continuó Valeria, bajando la voz, no respondo por lo que pueda pasarle. Ernesto ya no la quiere. Y usted lo sabe. Esa frase fue un disparo directo al corazón. Piénselo, añadió mientras se dirigía a las escaleras. A veces, saber irse a tiempo también es una virtud. Cuando desapareció en el pasillo, me quedé allí, de pie, sintiendo como la rabia me invadía lentamente. Pero no dije nada. Ese era mi silencio, el silencio que los iba a destruir. Porque esa noche, mientras ellos celebraban su juego sucio, yo tomé mi primera decisión. No iba a huir, no iba a entregarles nada, y definitivamente, no iba a caer sin pelear. Lo que ellos no sabían es que yo tenía algo que ellos jamás imaginaron que usaría. Mis recuerdos, mis sospechas pasadas, mis intuiciones de mujer. Una caja entera de documentos que Ernesto creía haber ocultado. Y una verdad que llevaba años queriendo salir a la luz. Esa noche descubrí su traición, pero lo que descubriría al día siguiente sería aún peor. Porque ese no era un simple engaño. Era una conspiración familiar. Y yo, era su objetivo. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando el piso donde había quedado el pastel destruido. El aroma dulce, que unas horas antes significaba amor y celebración, ahora solo me recordaba la traición. Tragué saliva. No podía dejar que el temblor en mis manos me dominara. Sabía que si caía en ese momento, ellos ganarían. Valeria lo había dicho con una seguridad insultante. Si usted se va en paz, todos felices. Y yo, por primera vez en muchos años, sentí que debía pensar en mí, y no en mantener una familia que ya estaba rota. Limpié los restos del pastel. Guardé silencio. Escuché sus risas apagadas arriba. Risas que eran como agujas en el pecho. Pero no subí. No confronté. No lloré fuerte. Guardé esa energía, esa rabia, ese dolor. Los guardé para lo que vendría. A las 11 de la noche, escuché la puerta de la habitación. Ernesto bajó las escaleras con la camisa mal abrochada y el cabello desordenado. No tenía vergüenza alguna. Marta dijo con tono cansado, tenemos que hablar mañana. Lo miré. Solo lo miré. No quiero hablar ahora. Estoy cansada, añadió él, como si fuera la víctima. Fue la primera vez que entendí que él ya no me veía como su esposa. Me veía como un estorbo. Buenas noches, dijo, sin mirarme a los ojos, mientras se dirigía al sofá de la sala. No regresó a nuestra cama. No lo intentó. Y esa fue la prueba final. No fue un accidente, no fue un impulso, no fue un error. Fue una decisión. Si esa noche me quedé en silencio, fue porque estaba esperando el momento exacto para hacerlos caer. Y ellos ni siquiera lo imaginaban. Dormí apenas unas horas. A las 6 de la mañana ya estaba en pie. Preparé café para mí. Y por primera vez, no preparé nada para Ernesto. Eso lo desconcertó. ¿No vas a hacer desayuno?, preguntó con esa autoridad vacía que él creía seguir teniendo. Hazlo tú, respondí sin levantar la mirada. La expresión en su rostro cambió. No estaba acostumbrado a eso. A mi firmeza. Pero no dijo nada. No quiso iniciar una pelea. Era evidente que quería mantener el ambiente tranquilo. Claro, cuando planeas robarle la casa a tu propia esposa, el escándalo no ayuda. Valeria bajó sonriente. Demasiado sonriente. Buenos días, dijo con voz cantada, como si no hubiera destruido mi vida la noche anterior. No contesté. Pero ella no necesitaba mi respuesta para seguir. Doña Marta, ¿ha pensado en lo que hablamos? Levanté la mirada y la vi claramente por primera vez. Una mujer joven que se creía más inteligente, más fuerte, más astuta que yo. Una mujer que nunca en su vida había tenido que defender algo propio. Una mujer que no conocía lo que puede hacer una esposa herida, una madre herida. Lo estoy pensando, respondí con calma. Bien, dijo ella, sirviéndose café como si fuera la dueña de la cocina. Le conviene. A todos. Valeria no sabía que sus palabras encendían algo en mí. No miedo. Algo muy diferente. Después de que ambos salieron, Ernesto diciendo que tenía unos trámites importantes, y Valeria que iba a hacer unas compras, respiré hondo. Sabía que estaban juntos. Sabía que lo que hacían no eran compras ni trámites.
Pero ahora lo importante no era eso. Lo importante era su plan. Ese todo será nuestro, que Ernesto dijo pensando que yo no escuchaba. Me dirigí al cuarto de almacenamiento, al fondo del pasillo. Allí, sobre una repisa, había una caja gris que llevaba años sin tocar. Era una caja que Ernesto había guardado hace tiempo, diciendo que eran papeles viejos. Pero yo sabía que él no era el tipo de hombre que guarda papeles viejos. Él era ordenado, meticuloso, cuidadoso con sus cosas. Tomé un cúter, corté la cinta y abrí la caja. Lo que encontré confirmó mis sospechas. Papeles de propiedad, documentos del banco, extractos de cuentas que yo no conocía. Un contrato a medio rellenar donde la casa aparecía como bien transferible. Y allí, en el fondo, una carpeta roja. La abrí con cuidado. Eran mensajes impresos. Mensajes entre él y Valeria. Desde hacía meses. Meses antes de que ella y mi hijo se mudaran con nosotros. Meses antes de que yo siquiera sospechara que algo iba mal. Mensajes donde hablaban de mí. De mi rutina. De cómo convencerme de que estaba cansada. De cómo lograr que firmara la casa a nombre de Ernesto para no tener problemas legales. Mensajes donde Valeria escribía: ella es manejable. Solo hay que presionarla un poco. Sentí una mezcla de asco y furia. Pero no lloré. No esta vez. Ahí comprendí todo. Mi hijo no tenía idea de la traición. Ellos dos habían estado jugando a escondidas mucho antes. Y el siguiente reo surgió natural. Descubrí que la infidelidad era solo la punta del iceberg. Lo que querían era mucho más grande. Y yo tenía pruebas suficientes para destruirlo todo. Guardé cada documento. Tomé fotos. Las envié a un correo privado que Ernesto no conocía. Guardé copias en una memoria USB que escondí en mi bolso. Y entonces, hice algo que jamás pensé que tendría el valor de hacer. Llamé a mi abogado. Marta, ¿estás bien?, preguntó apenas escuchó mi voz quebrada. Necesito saber si alguien puede obligarme a salir de mi propia casa, susurré. Hubo un silencio. Uno de esos silencios que confirman lo que temes. ¿Quién quiere sacarte?, preguntó con seriedad. Mi esposo, respondí. Y mi nuera. Voy para allá, dijo sin dudar. Colgué. Y sentí por primera vez que no estaba sola. Pero mientras esperaba, algo ocurrió. Algo que cerró esta primera parte con un giro que yo no esperaba. Escuché la puerta abrirse. No eran Ernesto y Valeria. Era mi hijo. Mi hijo llegó sin avisar, con los ojos rojos, respirando rápido, como si hubiera corrido. Mamá, dijo apenas me vio. Necesito hablar contigo. Mi corazón se detuvo, porque en ese momento supe que él sabía algo. Pero, ¿sabía la verdad? ¿O sabía una mentira que ellos ya le habían contado? Su voz tembló cuando dijo: mamá, me enteré de algo sobre papá, algo que te va a doler. Lo que mi hijo estaba a punto de decirme iba a cambiar todo, porque él no venía con una verdad. Venía con la mentira que ellos le habían puesto en las manos para destruirme antes de que yo pudiera defenderme. Mi hijo se quedó mirándome con una mezcla de angustia y confusión. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado antes de llegar. Me acerqué a él, pero él dio un paso atrás, y ese simple movimiento me desgarró el alma. Siempre había sido mi niño, mi apoyo, mi razón de fuerza, y ahora me miraba como si no supiera quién era yo. Hijo, ¿qué pasa?, le pregunté con voz suave. Mamá, papá me llamó, dijo tragando saliva. Me dijo algo terrible. Sentí que mis manos empezaban a temblar. Sabía que Ernesto no se iba a quedar quieto. Sabía que, al darse cuenta de mi silencio, iba a actuar primero. Sabía que iba a tratar de manipular a mi hijo antes de que yo pudiera defenderme. ¿Qué te dijo?, pregunté, manteniendo la calma aunque el corazón me latía en el cuello. Mi hijo miró al piso, respiró hondo, y entonces dijo la frase que me dejó helada. Me dijo que tú lo estás maltratando. El mundo se quedó en silencio. ¿Maltratarlo?, repetí, incapaz de creerlo. Mamá, me dijo que lo insultas, que lo humillas, que le haces la vida imposible, que estás inestable, que estás pasando por algo psicológico, que incluso intentaste golpear a Valeria. Cerré los ojos, quise reír, quise llorar, quise gritar, pero solo respiré. ¿De verdad crees eso de mí?, pregunté con un hilo de voz. Mi hijo levantó la mirada y allí vi el conflicto interno. Él no quería creerlo, lo sé, pero Ernesto era su padre, y Valeria, la mujer con la que compartía su vida. Ellos habían tejido esa mentira con precisión quirúrgica. No lo sé, mamá dijo con dolor. Solo, dime la verdad. Me acerqué despacio. No quería que retrocediera. La verdad es que tu padre me traicionó, dije con la voz firme. Y no fue solo una traición, fue un plan que tiene meses, un plan donde Valeria está involucrada. Él abrió los ojos, sorprendido. ¿Un plan? ¿Qué plan? Para quitarme la casa, dije sin dudar. Para sacarme de mi propio hogar. Su respiración se cortó.
Mamá, ¿qué estás diciendo? Lo que viste anoche, continué. Lo que yo vi no fue un error, hijo. Fue parte de algo más grande. Ellos llevan tiempo conspirando. Tengo pruebas, tengo documentos, tengo mensajes, tengo todo. Mi hijo dio un paso hacia mí, pero no era acercamiento. Era miedo, confusión, negación. No, no puede ser. Valeria jamás haría eso. Yo la conozco. Ella me ama. Ella no. Ella no te ama, lo interrumpí, rompiéndome por dentro al decirlo. Ella ama lo que puede conseguir. Ama esta casa. Ama la seguridad. Ama lo que tu padre le ofreció a mis espaldas. Él negó con la cabeza. No, mamá, no. Tú estás dolida. Estás confundida. Estás interpretando todo mal. La herida más grande no fue la traición de Ernesto. Fue esa, la desconfianza de mi propio hijo. ¿Crees que me inventaría algo así? Pregunté con lágrimas que ardían. ¿Crees que yo, tu madre, fingiría dolor para destruir tu matrimonio? Él se llevó las manos al rostro. No sé qué creer, mamá. Todo esto es demasiado. Papá dijo que tú estabas mal, que estabas obsesionada. Sentí que un fuego me subía por el pecho. No era rabia. Era una claridad brutal. Tu padre dijo eso, respondí, mirándolo fijamente, porque esa es la excusa perfecta para quitarme todo antes de que yo pueda defenderme. Mi hijo se quedó en silencio, y en sus ojos vi algo, una duda, una grieta, la primera. Pero entonces ocurrió algo que lo rompió todo. La puerta se abrió de golpe. Era Valeria, y venía llorando. Sabía llorar a voluntad. Sabía manipular. Sabía exactamente cómo romperlo. Amor, sollozó mientras corría hacia él. Tu mamá me insultó otra vez. Me dijo que soy una cualquiera. Me dijo que te estoy alejando. Yo no quiero pelear, pero ella me odia. Mi hijo la abrazó de inmediato. Ella temblaba, fingía temblar. Y yo vi cómo él se quebraba por completo. Mamá, dijo él, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Valeria escondió su sonrisa en su cuello. Porque yo la vi. La vi levantando la comisura de los labios, victoriosa. Ese fue mi reo inevitable. En ese instante entendí que yo no solo estaba luchando contra una traición, estaba luchando contra una actriz, una manipuladora profesional. Y estaba perdiendo la batalla frente a mi propio hijo. Respiré hondo. No discutí. No grité. No me defendí. Hijo, dije con voz firme. Te amo. Pero no voy a competir con una mentira. Él bajó la mirada. Necesito tiempo, susurró. Valeria se abrazó más fuerte a él, como si fuera la víctima perfecta. Tómalo, respondí. Pero mientras tanto, yo me voy a proteger. Se separó de mí, confundido. ¿Proteger? ¿De quién? De tu padre, respondí. Y de ella. Valeria apretó los labios. Por primera vez, perdió la compostura. ¿Qué insinúa? Escupió, cambiando de dulce a venenosa en un segundo. Que sé lo que están haciendo, dije, y no los voy a dejar destruirme. Mi hijo jadeó, como si no pudiera procesar nada más. Mamá, por favor, basta. Y en ese momento, mi abogado llegó. Doña Marta dijo entrando con su portafolio. Traigo lo que pidió. El rostro de Valeria palideció. Ernesto había subestimado una cosa, mi capacidad de levantarme. ¿Qué es eso? Preguntó ella, nerviosa. El abogado me miró y asintió. Yo también, porque lo que él traía en las manos iba a cambiarlo todo. Ese día, frente a ellos, iba a revelarse la primera parte de la verdad. Y quienes juraban tenerlo todo bajo control, estaban a punto de descubrir que yo no era la víctima que esperaban. El abogado abrió su portafolio con calma, como si no estuviera entrando a una escena cargada de tensión, lágrimas y mentiras. Lo vi sacar un sobre grueso, lleno de documentos. Mi hijo observaba con el ceño fruncido, confundido. Valeria retrocedió apenas medio paso, lo suficiente para delatarse. Ella sabía lo que podía haber allí dentro, y no quería que él lo viera. Doña Marta, dijo mi abogado con voz firme, aquí están las copias de los documentos que me envió. Y también preparé un informe preliminar. Valeria respiró hondo, tratando de mantener su sonrisa dulce, pero su mandíbula temblaba. ¿Documentos?, preguntó mi hijo, mirando a ambos lados. ¿Qué está pasando aquí? Yo respiré hondo. Era el momento. El primer movimiento. Hijo, dije con una calma que me sorprendió. Antes de que cualquiera te siga diciendo mentiras sobre mí, quiero que veas esto. Tomé el sobre. Lo abrí. Saqué las impresiones de los mensajes entre Ernesto y Valeria, los mismos que encontré en la carpeta roja. Valeria dio un paso hacia adelante rápidamente. No, dijo con voz alta. Eso está fuera de contexto. Eso no pruebe. SHH, dijo mi hijo, levantando una mano. Déjame ver. Ella se quedó helada. Por primera vez desde que la conocía, la vi perder el control. Mi hijo tomó las hojas.
Se quedó en silencio. Su rostro cambió color. Pasó de confundido a sorprendido y luego a horrorizado. Leyó las frases una a una. Hay que hacerla firmar. Ella es manejable. Cuando salga de la casa, podremos arreglar lo nuestro. Tu hijo no sospecha nada. La mano de mi hijo empezó a temblar. ¿Qué? ¿Qué es esto?, preguntó con la voz rota. Valeria empezó a llorar instantáneamente, como una máquina bien entrenada. Amor, no. Eso no es lo que parece. Esas conversaciones son viejas, eran bromas. Tu papá estaba pasando por un mal momento. ¿Bromas?, susurré yo. ¿Bromas sobre quitarme la casa? ¿Sobre usarlo a él? Mi hijo miró la siguiente página, y la siguiente, hasta que llegó a la peor. Un mensaje de Ernesto para Valeria. En cuanto ella firme los papeles, tú y yo vamos a poder hacer todo sin que nadie nos moleste. Mi hijo abrió los labios, pero no salió ningún sonido. Valeria comenzó a caminar hacia él, desesperada. Amor, yo puedo explicarlo. Tu mamá está usando esto para separarnos. Ella está celosa. Siente que yo te quité tu atención. Y, ya basta, gritó mi hijo, golpeando la mesa. Valeria se quedó inmóvil. Yo también. Nunca había escuchado a mi hijo alzar la voz así. ¿Esto es verdad?, preguntó él, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Llevas meses hablando con mi papá, a espaldas mías? Ella respiró rápido. La máscara perfecta comenzó a desmoronarse. No así. Yo solo quería ayudarte. ¿Ayudarme?, repitió él, destrozado. ¿Ayudarme quitándole la casa a mi mamá? ¿Ayudarme acostándote con mi padre? Valeria palideció. Los ojos se le llenaron de terror. ¿Cómo sabes eso?, susurró ella, apenas audible. Mi hijo cerró los ojos, apretando los dientes. Porque yo escuché. Hizo una pausa larga. Vine anoche. Vine a sorprender a mamá por su aniversario. Y los escuché, Valeria. Escuché lo que hacían en la habitación. Te escuché a ti riéndote. Ella se llevó las manos a la boca. Se tambaleó hacia atrás. La verdad había sido más grande de lo que esperaba. Yo no respiraba. No podía. Mi hijo estaba llorando. Llorando como no lo había visto desde niño. Has destruido todo, susurró él. Mi matrimonio, mi familia, mi vida. Valeria corrió hacia él, pero él se apartó como si ella quemara. No me toques, dijo, con la voz quebrada. Ella cayó de rodillas, teatral, desesperada. Amor, por favor. Yo estaba confundida. Tu papá me manipuló. Él me dijo que tú no me querías tanto, que tu mamá quería sacarme. Yo no quería perderte. Mi hijo la miró, destrozado. Pero no la abrazó, no la defendió. Y ese silencio valía más que cualquier palabra. Valeria siempre creyó que podía controlarlo todo, pero no contaba con la verdad cayendo de golpe. Y ahora, no tenía dónde esconderse. El abogado dio un paso hacia adelante. Joven, dijo con tono profesional, lo que usted ve aquí no es solo una traición sentimental. Es un intento de fraude patrimonial. Si su madre hubiera firmado cualquier documento, hubiera perdido su casa. Mi hijo apretó los puños, respiró hondo, y dijo algo que jamás pensé escuchar. ¿Qué tenemos que hacer? Valeria levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Cómo que qué tenemos que hacer? Yo soy tu esposa. Se supone que me protejas a mí. Él la miró con frialdad. Una frialdad nueva en él. Una frialdad que solo nace cuando te rompen el alma. Eras mi esposa, dijo, sin vacilar. Ella abrió los ojos como si la hubieran golpeado. No puedes hacerme esto. Podemos arreglarlo. Podemos. No, interrumpió él. No después de lo que hiciste con mi padre. No después de planear destruir a mi mamá. Valeria se puso de pie lentamente. Tenía la mirada perdida. Temblaba. No podía aceptar la derrota. Tú necesitas pensar, dijo. Esto es demasiado. Te están manipulando. Tu mamá siempre te ha controlado. Ella quiere que vuelvas a ser el niñito dependiente. Por eso inventa estas cosas. Ella es la que quiere destruirnos. Ella. Ya cállate, gritó mi hijo. Valeria se quedó congelada. Todos lo hicimos. Te di mi confianza, continuó él. Te di mi amor. Te defendí. Y tú estabas destruyendo a la mujer que me dio la vida. Valeria bajó la mirada. Una lágrima cayó. No sé si era real o parte del teatro. Te voy a pedir que salgas de esta casa, dijo él finalmente. Ella lo miró como si la hubiera apuñalado. No puedes echarme, susurró, desesperada. Puedes irte a casa de tu amante, respondió él, con una calma que dolía. Mi padre estará feliz de recibirte. Valeria gritó. Un grito cargado de rabia, impotencia y derrota. Eres un idiota, un maldito idiota. No sabes lo que haces. Tu mamá te está usando. Ella es la manipuladora. Ella es la que quiere quedarse sola contigo. Ella. Pero no terminó la frase, porque en ese momento,
Ernesto entró por la puerta principal. Se quedó congelado al ver la escena. A su hijo llorando, a Valeria gritando, a mí de pie con el abogado. Y entonces, por primera vez, lo vi tener miedo. Habían planeado destruirme. Habían planeado sacar provecho. Pero lo que jamás imaginaron era enfrentarse a la verdad todos al mismo tiempo. Y lo que estaba por revelarse cuando Ernesto abrió la boca sería aún peor de lo que cualquiera esperaba. Ernesto se quedó quieto en la entrada, como si su sombra también tuviera miedo de cruzar el marco de la puerta. Cuando sus ojos se encontraron con los de su hijo, una incomodidad profunda se apoderó de su rostro. No era culpa, no era arrepentimiento, era miedo. Miedo porque, en su interior, él ya sabía que la verdad había salido a la luz. Lo vi tragar saliva, lento, pesado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con esa voz gruesa que siempre usaba para imponer autoridad, como si todavía pudiéramos creerle algo. Mi hijo dio un paso hacia él, un paso firme, seguro, y lleno de dolor. Tal vez deberías decírmelo tú, papá respondió. Ernesto abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Valeria lo miró con desesperación, como si lo necesitara para salvarse de la caída. Él la evitó. No la miró. Fue la primera grieta real que vi en su relación secreta. ¿Qué está pasando?, repitió mi esposo, ahora con un tono más fuerte, intentando recuperar control. Yo lo miré directamente a los ojos, y dije lo que él nunca imaginó escuchar de mi boca. Se acabó, Ernesto. Silencio. Un silencio tan denso que parecía llenar cada rincón del salón. Mi hijo respiraba agitado. Valeria temblaba. El abogado observaba en silencio. Y Ernesto se aferraba a la única máscara que le quedaba. ¿Se acabó qué?, me preguntó, fingiendo ira para ocultar su nerviosismo. Tu mentira, respondí. Tu traición. Tus planes. Todo. Él apretó los dientes. ¿De qué estás hablando? Mi hijo sostuvo los documentos que todavía tenía en la mano y los levantó en el aire. De esto, papá dijo. De tus mensajes. De tus planes con Valeria. De tus intentos de quitarle la casa a mi mamá. Ernesto palideció. Fue tan evidente, tan inmediato, que no necesitó decir nada más. Su expresión lo delató. Hijo, no entiendes, intentó decir. Sí entiendo, interrumpió mi hijo con una voz que lo atravesó como un cuchillo. Entiendo perfectamente. Te acostaste con mi esposa y querías dejar a mi madre en la calle. Un temblor recorrió los labios de Ernesto. Luego apretó el puño. No por arrepentimiento, sino porque lo habían descubierto. Eso no es así, respondió con firmeza, pero la voz le tembló al final. Ella me buscó, yo. No te atrevas, gritó Valeria, señalándolo con rabia. Cobarde. Tú me dijiste que querías dejar a tu esposa. Tú me dijiste que tenías derecho a la casa. Tú fuiste el que planeó todo. Ernesto la miró con un odio contenido. Cállate, le dijo entre dientes. Vas a empeorarlo. Ella empezó a reír. Una risa nerviosa, rota, casi histérica. ¿Empeorarlo?, se burló. Ya está todo arruinado. Si me hundo yo, te hundes conmigo. Mi hijo se pasó la mano por la cara, desesperado. Luego miró a Ernesto con un dolor que ninguna palabra podía describir. Papá, ¿por qué?, preguntó. ¿Por qué hiciste esto? Y en ese momento, Ernesto soltó una carcajada amarga, una carcajada llena de ego herido. Porque estoy cansado, dijo finalmente. Cansado de ser el único que trabaja. Cansado de que tu madre se crea dueña de todo. Cansado de verla caminar por esta casa como si la hubiera construido ella sola. Esta casa es mía. Yo la pagué. Yo. La pagamos entre los dos, lo interrumpí con firmeza. Y tú lo sabes. Trabajé contigo, guardé cada peso, y firmamos todo a nombre de ambos. No te atrevas a borrar mi vida. Ernesto resopló con desprecio. Tú no entiendes cómo funcionan las cosas. Yo entiendo perfectamente, respondí. Y también entiendo que querías que yo firmara un poder legal para sacarme de la propiedad. Valeria bajó la mirada. Ernesto se quedó inmóvil. No importaba cuánto fingieran, cuánto negaran o cuánto intentaran culparse entre ellos, la verdad los desnudaba sin misericordia. Y lo peor aún no había salido a la luz. El abogado se aclaró la garganta y dio un paso hacia adelante. Señor Ernesto, dijo con voz controlada, sus acciones pueden constituir un delito. Intentar manipular a su esposa para firmar un documento bajo engaño es fraude. Y la relación con su nuera es otra agravante más, si se prueba que formaba parte de un plan para apropiarse de bienes. Ernesto lo miró con rabia. ¿Usted quién diablos es para venir a meter su nariz en mi familia? Mi abogado, respondí. Mi esposo abrió los ojos apenas un poco. ¿Tu abogado?, preguntó. ¿Desde cuándo tienes abogado? Sonreí apenas, una sonrisa pequeña, cargada de determinación. Desde que encontré la carpeta roja, desde que supe la verdad. Ernesto retrocedió un paso, y luego otro, como si mi voz lo empujara. Valeria,
Viendo que él se debilitaba, decidió cambiar de estrategia. Se levantó y se acercó a mi hijo, esta vez sin lágrimas, sin gritos, más fría que nunca. Escúchame, le dijo con voz baja, casi hipnótica. Todo esto se puede arreglar. Tú y yo podemos arreglarlo. Tu mamá exagera. Tu papá está confundido. Podemos arreglarlo si me escuchas. No tienes por qué destruir tu matrimonio por esto. No tienes que quedar solo. Yo te amo. Yo. Mi hijo dio un paso atrás inmediatamente. No digas que me amas, dijo con una firmeza escalofriante. No después de lo que hiciste. No después de acostarte con mi padre. Valeria respiró hondo, como si una parte de ella todavía creyera que podía convencerlo. Tu mamá te está manipulando, susurró. Ella nunca me aceptó. Siempre quiso que tú vivieras con ella. Siempre sintió celos de mí. Ella. Ya basta, le dijo mi hijo. Ya no quiero oír más mentiras. Ella, al ver que él no cedía, explotó. Pues es tu culpa, gritó señalándolo. Tú nunca me diste lo que yo merecía. Tú siempre estabas pendiente de tu mamá. Siempre pendiente de ella. Siempre cuidándola. Siempre escuchándola a ella primero. Mi hijo se quedó en silencio, y la miró con una tristeza que la atravesó. Ella fue la única que estuvo conmigo toda la vida, respondió. Y tú destruiste todo lo que teníamos. Valeria abrió la boca para responder, pero Ernesto la empujó ligeramente hacia atrás. Cállate ya, le dijo, molesto. No me mandes callar, gritó ella. Mi hijo los miró a ambos, y en ese instante, entendió algo que nosotros ya sabíamos. Ellos no se amaban, nunca se habían amado. Solo se necesitaban, solo se usaban. Eran dos personas rotas tratando de llenar sus vacíos con mentiras. El abogado rompió el silencio. Será necesario que ambos abandonen esta casa mientras la situación legal se aclara, dijo con voz seria. La señora Marta tiene derecho a solicitar medidas para proteger su patrimonio y su seguridad emocional. Ernesto rió con sarcasmo. Ah, ¿sí? ¿Y quién me va a sacar de aquí? Tú. Yo, dijo mi hijo, adelantándose. Si es necesario, llamaré a la policía. Ernesto se quedó completamente inmóvil. Nunca, en 30 y tantos años, había oído a su hijo hablarle así. ¿Tú? Preguntó, como si no pudiera creerlo. Sí, respondió él. Yo. Porque te pasaste todos los límites, porque traicionaste a mi madre, y porque utilizaste a mi esposa para destruirla. No quiero que estés aquí. No quiero verlos más. Valeria se acercó al pasillo. No me voy a ir, dijo cruzando los brazos. Esta también es mi casa. Estoy casada con tu hijo. Estabas, respondió él, mirando al abogado. Él va a preparar los papeles del divorcio. Valeria se quedó inmóvil, como si la palabra divorcio le hubiese caído encima como un balde de agua helada. No, susurró. Eso no, tú no puedes. Ya lo decidí, dijo él. Ella comenzó a respirar rápido. Pánico real, por primera vez en toda la historia. ¿Y yo? Preguntó Ernesto con rabia. ¿También quieres que me vaya? Mi hijo lo miró directamente a los ojos. Sí, dijo con una frialdad devastadora. También tú. Ernesto abrió la boca, pero esta vez, no tuvo argumentos, no tuvo fuerza, no tuvo poder. Él siempre creyó que tenía control sobre todos, que podía manipular, mentir y destruir sin consecuencias. Pero ese día, perdió todo el poder que le quedaba. Valeria rompió a llorar. Se arrodilló, gritó, suplicó. Pero mi hijo no la escuchó. Ernesto quiso acercarse a él, pero mi hijo retrocedió. Váyanse, repitió. Los dos. El abogado los observaba con atención, listo para intervenir si se negaban. Valeria se puso de pie temblando. Ernesto apretó los dientes. Ella caminó hacia la puerta primero, secándose las lágrimas con rabia. Él la siguió. Antes de salir, Ernesto se giró hacia mí. Te juro que esto no va a quedar así, me dijo. Ya no me das miedo, respondí. Él se quedó en silencio, y por primera vez, lo vi sin poder. Cuando la puerta se cerró, mi hijo cayó de rodillas y comenzó a llorar. Lloró como si hubiera perdido una parte de su alma. Me acerqué a él, lo abracé, y juntos, lloramos. Pero lo que no sabíamos era que, aunque ellos salieran de la casa, su plan no había terminado, y lo que venía después, sería aún más peligroso. La casa quedó en un silencio extraño después de que Ernesto y Valeria salieron. Un silencio que no se sentía como paz, sino como un vacío inmenso que recién comenzaba a acomodarse. Mi hijo seguía llorando, sentado en el suelo, con la espalda encorvada y las manos cubriendo su rostro. Yo me arrodillé a su lado y lo abracé, pero él estaba tan quebrado que parecía no sentir mis brazos. Mamá, dijo entre sollozos, ¿cómo pude permitir esto? ¿Cómo no vi nada? ¿Cómo no me di cuenta de que ellos? Le acaricié el cabello como cuando era niño. ¿Por qué confiaste?, le dije. Porque tú no eres como ellos. Tú no piensas con maldad. Él apoyó su frente en mi hombro y volvió a llorar. Lloró por su matrimonio, por su padre,
por su dignidad, por todo. El abogado se retiró discretamente al ver que la situación era demasiado íntima. Antes de irse, me entregó una tarjeta. Llámeme mañana, me dijo en voz baja. Tenemos que avanzar con las medidas legales lo antes posible. Ellos no se van a quedar tranquilos. Y eso último, lo dijo con un tono que me heló la sangre. Mi hijo tardó casi media hora en calmarse. Cuando por fin respiró un poco mejor, lo ayudé a levantarse y nos sentamos en el sofá. No sé qué hacer, susurró. Siento como si todo se hubiera derrumbado. Vamos paso a paso, respondí. Primero, vamos a proteger la casa. Luego, tú decidirás qué hacer con tu vida, sin presiones. Él asintió, pero sus ojos aún estaban perdidos. Y entonces, escuchamos el primer golpe contra la puerta. Los dos nos sobresaltamos. Un segundo golpe. Más fuerte. Mi hijo se levantó de inmediato. ¿Quién es?, preguntó con voz tensa. La respuesta fue una voz que los dos reconocimos de inmediato. Abran la puerta, gritó Ernesto desde afuera. No hemos terminado de hablar. Mi hijo cerró los puños. No abras, le dije. Él no tiene derecho a entrar. Valeria gritó detrás de él. Esto es ilegal. No pueden dejarnos afuera. Yo vivo aquí. Soy la esposa. Mi hijo tembló. Me miró. Buscaba fuerza en mis ojos. Y se la di. No nos movimos. Los golpes continuaron, más fuertes, más desesperados. Pero no abrimos. Finalmente, todo quedó en silencio. Mi hijo se dejó caer en el sofá otra vez. Esto no va a terminar, ¿verdad?, preguntó. No todavía, respondí. Pero lo haremos terminar. Creíamos que lo peor había quedado atrás cuando salieron de la casa, pero apenas estaba comenzando. Más tarde, cuando ya era de madrugada y mi hijo dormía en el sillón del salón porque no quería dejarme sola ni un minuto, escuché mi celular vibrar sobre la mesa. Lo tomé. Era un mensaje desconocido. Primero, una foto. Una foto que me dejó sin aire. Era Valeria, frente a nuestra casa, llorando dramáticamente mientras Ernesto la consolaba. Y debajo, un mensaje. Esto no va a quedar así, vieja estúpida. Me quedé helada. Lo leí 3 veces. Cada palabra me atravesó el pecho como una daga. Esa mujer que yo abracé tantas veces, que yo defendí ante mi hijo cuando ella tenía problemas, que yo ayudé cuando perdieron dinero. Esa mujer ahora me llamaba así. Mi respiración se aceleró. Sentí un temblor en las manos. Y fue entonces que entendí algo esencial. Valeria no estaba derrotada. Solo estaba herida. Y las personas heridas eran capaces de destruirlo todo. A la mañana siguiente, encontré a mi hijo preparando café con los ojos rojos de no dormir. Mamá, dijo en cuanto me vio. Ellos estuvieron afuera hasta tarde. Los escuché discutir. Ella gritaba que no se iba a ir de su casa. Y él decía que no podía volver conmigo porque yo lo odiaría. Se llevó las manos al rostro. Yo no sé qué voy a hacer. Me acerqué y le toqué el brazo. Vamos a hablar con el abogado, le dije. Él sabrá qué hacer ahora. Pero cuando salimos al jardín para tomar aire fresco, vimos algo que nos heló la sangre. En la fachada, justo al lado de la puerta principal, alguien había escrito con pintura roja: ladrones, esta casa no es suya. Mi hijo apretó los dientes. Fueron ellos, susurró. Yo apenas podía mantenerme en pie. ¿Qué esperan lograr con esto?, preguntó él. ¿Humillarnos? ¿Asustarnos? ¿Obligarnos a ceder? Todo eso, respondí, y más. Él se giró hacia mí, horrorizado. Mamá, ¿crees que sean capaces de algo peor? Lo miré con honestidad. Y por primera vez, dije en voz alta lo que temía en silencio. Sí, y creo que lo van a intentar. Ya no era solo una traición sentimental. Ya no era solo un engaño. Ahora se había convertido en una guerra. Decidimos ir a la casa del abogado de inmediato. Cuando llegamos, él nos recibió con gesto serio. Esperaba que vinieran hoy, dijo, pero no tan temprano. ¿Qué ocurrió? Le mostramos las fotos de la fachada. Le conté del mensaje insultante. Le dije que habían estado golpeando la puerta anoche. El abogado respiró hondo. Necesitamos medidas de protección, dijo. Esto ya no es solo un asunto civil. Es acoso, intimidación y daño a la propiedad. Y por lo que veo, ellos no van a detenerse. Mi hijo se cruzó de brazos. ¿Qué podemos hacer ahora? El abogado abrió una carpeta. Primero, impedir legalmente que Ernesto vuelva a entrar. Como la casa está a nombre de ambos cónyuges, él sigue teniendo derechos. Pero, alzó un dedo, si demostramos que su presencia representa un riesgo emocional, físico o patrimonial, podemos solicitar una restricción temporal. Mi corazón dio un vuelco al oírlo. Era esperanza. Una pequeña, pero real. Segundo, continuó. Sobre Valeria, ella sí no tiene ningún derecho sobre la casa. En el divorcio, podemos retirarla del domicilio legal inmediatamente. Y si sigue acosándolos, podremos denunciarla. Mi hijo asintió, pero su rostro seguía triste.
No puedo creer que todo esto esté pasando, dijo. Yo quería formar una familia. Solo eso. El abogado lo miró con compasión. A veces, perder algo que considerábamos un sueño es la única forma de librarnos de una pesadilla. Yo bajé la mirada. Esa frase me golpeó. Mientras hablábamos, sonó mi teléfono. Lo miré. Era Ernesto. No respondí. Pero él dejó un mensaje de voz. Lo escuché con manos temblorosas. Marta, esto no va a quedar así. No puedes sacarme de la casa como si yo fuera basura. Tú vas a lamentar esto. Todos van a lamentarlo. Mi hijo lo escuchó también. Su rostro se endureció. Mamá, vamos a denunciarlo. El abogado se acercó. Ese mensaje es perfecto, dijo. Es evidencia clara de amenazas. Podemos usarlo. Pero antes de que pudiéramos continuar, sonó el teléfono de mi hijo. Era Valeria. Él lo puso en altavoz. ¿Qué quieres?, preguntó con voz fría. La voz de ella sonó suave, demasiado suave. Amor, por favor, hablemos. Fue un malentendido. Tu mamá te llenó la cabeza de ideas. Tú y yo podemos arreglar esto. Mi hijo cerró los ojos con dolor. Ya no quiero hablar contigo. Ella suspiró. Luego, su tono cambió. Se volvió más oscuro. Si tú no vuelves conmigo, voy a contarle a todos tus secretos. A todos. Y tú sabes cuáles son. Mi hijo se quedó petrificado. Yo lo miré, confundida. ¿De qué hablaba ella? El abogado tomó la palabra. Lo que usted está haciendo es extorsión, dijo con voz firme. Está siendo grabada. Valeria se quedó en silencio. Y luego colgó. Mi hijo se dejó caer en la silla. Hundido. Vacío. ¿Qué secretos, hijo?, pregunté suavemente. Él respiró hondo. Nada grave, mamá. Cosas de juventud. Errores. Pero yo nunca imaginé que ella los usaría así. Me dolió. Me dolió profundamente que alguien pudiera manipularlo tanto. Regresamos a casa esa tarde, agotados. Y fue allí cuando encontramos una sorpresa más. En el buzón, había un sobre sin remitente. Lo abrí. Dentro había una hoja impresa. Una sola frase. Esto apenas comienza. Mi hijo me miró. Yo lo miré a él. Y entendimos algo aterrador. Ernesto y Valeria no solo querían vengarse, querían destruirnos. El sobre con la frase "esto apenas comienza" se quedó en mi mano por varios segundos, como si quemara. Mi hijo lo tomó después, lo examinó, lo leyó una y otra vez, como si allí hubiera una respuesta oculta que pudiera cambiarlo todo. No puede ser, dijo con la voz apenas audible. Esto ya pasó todos los límites. Yo respiré hondo, tratando de mantener la calma que apenas me quedaba. Si puede, le respondí. Cuando una persona se siente acorralada, es capaz de cualquier cosa. Y ellos están desesperados. Mi hijo apretó la hoja en su mano hasta arrugarla. Mamá, tenemos que hacer algo. No podemos seguir esperando a que ellos decidan cuál será su próximo ataque. Lo haremos, respondí. Pero con inteligencia, no con miedo. Esa frase me salió desde un lugar de fuerza que no sabía que tenía. Tal vez porque ya no era solo mi casa. Era mi vida, la de mi hijo, nuestra dignidad. Pero justo cuando pensaba que estaba empezando a controlar mis emociones, la situación escaló aún más rápido de lo que imaginaba. Esa misma tarde, mientras mi hijo y yo intentábamos comer algo, aunque ninguno tenía realmente apetito, escuchamos un carro frenar bruscamente frente a la casa. Luego se escuchó un golpe. Después, gritos. Mi hijo corrió a la ventana. No, no puede ser, susurró. Fui a su lado. Y allí estaban, Ernesto y Valeria, de pie en la acera, discutiendo. Ella lloraba. Él gritaba. Ambos gesticulaban como si fueran dos desconocidos peleando por algo irracional. ¿Qué quieren ahora?, preguntó mi hijo, con cansancio, con rabia, con un dolor que ya no podía ocultar. Pero antes de poder asomarnos más, Ernesto se giró hacia la casa, y su mirada me heló el alma. Había odio, había revancha, había un resentimiento tan profundo que supe, en ese instante, que su ataque no iba a ser emocional, sino físico. Valeria trató de detenerlo, pero él la empujó. Ya cállate, gritó. Tú solo empeoraste todo. Ella tambaleó, casi cayó. Mi hijo quiso salir a ayudarla, pero lo detuve. No salgas, dije con firmeza. Eso es exactamente lo que quieren, provocarte, meterte en un escándalo, hacerte perder el control. Él respiró agitado. Sabía que tenía razón, pero verlos así, lo destrozaba. Ernesto comenzó a acercarse a la puerta. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. «Abran», gritó golpeando la puerta. «Abran ahora mismo». Mi hijo dio un paso hacia adelante. «Mamá, no puedo dejar esto así». Él. «Hijo», lo detuve. «Él ya no es tu padre. Es un hombre perdido, consumido por sus malas decisiones. No le abras». Ernesto seguía golpeando, insultando, gritando amenazas que harían temblar a cualquiera.
Esa casa también es mía. No puedes sacarme así. Voy a entrar aunque sea a la fuerza. Valeria se acercó a él, desesperada. Ernesto, basta, no es el momento. El momento, gritó él, mirándola con desprecio. Esto es culpa tuya. Tú arruinaste todo. Tú hablaste más de la cuenta. Tú provocaste a mi hijo. Ella retrocedió llorando. Mi hijo apretó los dientes. Tengo que salir, dijo. No respondí. No hoy. No así. Y justo cuando pensé que Ernesto iba a seguir golpeando, se detuvo de golpe, giró hacia su carro, abrió el maletero y sacó una caja. Mi hijo y yo nos miramos, alarmados. ¿Qué es eso?, preguntó él. No lo sabíamos, pero fuera lo que fuera, no podía significar nada bueno. Ernesto dejó la caja en el suelo, la abrió, y de ella sacó papeles, montones de papeles, los lanzó al aire frente a la casa, a la calle, al jardín. Mi hijo entrecerró los ojos. ¿Qué está haciendo? Me acerqué a la ventana, y entonces lo vi. Eran fotografías impresas, de mi hijo, de su juventud, fotos que él había querido olvidar, fotos de errores del pasado, fotos que nadie más tenía. Valeria gritó. Ernesto, no hagas eso, te van a meter a la cárcel. Pero él estaba fuera de control. Aquí están tus secretos, hijo, gritó. Ya no podrás esconderlos. Ahora todos sabrán quién eres realmente. Mi hijo se quedó inmóvil, como si le hubieran quitado el aire del cuerpo. Papá, susurró con la voz quebrada. ¿Cómo pudiste? Yo me llené de furia, de una furia que jamás pensé sentir. Eso es suficiente, dije en voz alta. Tomé mi teléfono. Llamé a la policía. Ernesto lo vio desde afuera. Ah, claro, ahora llamas a la policía, pero cuando yo necesitaba apoyo jamás moviste un dedo, gritó. Valeria intentó sostenerlo del brazo. Por favor, vámonos, por favor. Pero él la apartó de nuevo. Suéltame, gritó. Ella cayó al suelo. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Un silencio que me hizo sentir que algo ominoso se acercaba. Mi hijo entró a la cocina con el ceño fruncido. ¿Crees que Julián venga hoy?, preguntó. Él dijo que vendría, respondí. Y necesito escucharlo. Necesito saber toda la verdad. Mi hijo preparó café, pero noté que sus manos temblaban. Mamá, dijo finalmente, ¿qué vamos a hacer si lo que diga es peor de lo que pensamos? Yo respiré profundamente. Hijo, ya pasamos por lo peor. Nos han mentido, manipulado, traicionado. No creo que haya algo que pueda ser más devastador que eso. Pero en el fondo sabía que sí podía haber algo peor. Lo sabía porque la manera en que Julián lo insinuó era tan intensa, tan grave, que parecía que una parte de la historia todavía estaba enterrada muy profundamente. A las 11 en punto tocaron la puerta. Mi corazón dio un salto. Mi hijo y yo nos miramos. No dijimos nada. Ambos sabíamos quién podría ser. Mi hijo abrió la puerta, y ahí estaba Julián. Se veía más cansado que el día anterior. Ojeras marcadas, ropa arrugada. Sostenía una carpeta más gruesa que la anterior. Entró sin decir ninguna palabra. Caminó hasta la mesa y dejó la carpeta con un golpe seco. No fue fácil conseguir esto, dijo. Y tampoco es fácil decirles lo que descubrí anoche. Pero necesito que escuchen todo sin interrumpir. Mi hijo se sentó. Yo también. Julián tomó aire y comenzó. Ayer, después de verlos, me reuní con una persona que estuvo cerca de Ernesto hace unos años. Alguien que sabe cómo él y Valeria operaban. Esta persona me dio documentos, mensajes, audios, pruebas suficientes para reconstruir la historia completa. Y lo que encontré es mucho peor de lo que imaginé. Tragué saliva. Díganos, dije con voz firme. Julián abrió la carpeta. Sacó fotografías, papeles, recibos, capturas de pantalla. Voy a empezar con algo que necesitan entender, continuó. Ernesto no cayó en el juego de Valeria. Ernesto creó el juego. Él llevaba mucho tiempo preparando una estrategia para quedarse con su casa, su dinero, su estabilidad. Pero no lo hizo solo. Lo hizo con Valeria. Y antes de que ella fuera su nuera, ya trabajaba con él. Mi hijo apretó los puños. Entonces mi matrimonio, todo fue manipulado. No solo manipulado, corrigió Julián. Fue una obra de teatro, una estrategia financiera, una trampa diseñada. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Julián tomó una foto y la deslizó hacia mí. Era Ernesto, mucho más joven, con el mismo hombre que aparecía en el expediente de Valeria. Ellos dos se conocían desde hace más de 10 años, dijo Julián. Hacían estafas pequeñas, fraudes, engaños familiares. Siempre buscaban a personas vulnerables, con propiedades a su nombre. Y Ernesto sabía que usted era la persona perfecta para su próxima movida. Sentí un escalofrío. ¿Por qué yo? Julián me miró directamente a los ojos. Porque usted puso la casa solo a su nombre. Porque usted tenía ahorros guardados. Porque usted tenía estabilidad. Y Ernesto no. Mi corazón se apretó con rabia y dolor.
Julián continuó. Él tuvo problemas legales hace 5 años. Necesitaba dinero para salir del lío. Sabía que usted jamás aceptaría vender la casa. Sabía que usted jamás firmaría nada. Así que él necesitaba otra vía. Una vía emocional. Una vía que lo conectara directamente con su familia. Mi hijo abrió los ojos. ¿Mi matrimonio?, preguntó. Fue por eso. Exactamente, respondió Julián. Ernesto se acercó a Valeria antes de que ustedes se conocieran. Le prometió pagarle una suma importante a cambio de infiltrarse en la familia. Ella aceptó, porque también tenía antecedentes y necesitaba protección. Y juntos diseñaron una relación que parecía perfecta. Mi hijo se llevó las manos al rostro, devastado. No, no puede ser. Yo la conocí por casualidad, en una fiesta. Julián negó. Ella fue a esa fiesta porque Ernesto le dijo que tú estarías ahí. Nada fue casual. Ella se hizo la víctima. Te contó historias falsas. Te llenó de atenciones. Te hizo sentir que eras lo mejor que le había pasado. Cuando tú mordiste el anzuelo, ellos comenzaron a trabajar en su plan. Mi hijo estaba destrozado. Yo también. Julián pasó más hojas. Aquí están las conversaciones entre Ernesto y Valeria antes de la boda. Fechas, mensajes, audios. Él la instruía. Le decía qué decir, cómo actuar, cómo manipular. Yo sentí náuseas. ¿Y mi hija?, pregunté con la voz temblorosa. ¿Cuándo la involucraron? Julián bajó la mirada. A ella la usaron después, cuando Ernesto se dio cuenta de que ella tenía problemas económicos. Él se aprovechó de su desesperación. La convenció de que ustedes no la valorarían si sabían la verdad. Le prometió apoyo, pero era una mentira más. Solo quería información interna. Mi corazón se rompió de nuevo. Ella fue una pieza más del juego, dijo Julián. Pero no la mente. No fue maldad. Fue manipulación. Mi hijo miró a Julián, indignado. ¿Y por qué justo ahora todo se salió de control? Julián respiró hondo. Porque Ernesto estaba perdiendo el control sobre Valeria. Ella empezó a sentirse atraída por alguien más. Empezó a cansarse del plan. Empezó a dudar. Y Ernesto no soporta perder poder sobre las personas. Yo me quedé en silencio. Julián guardó unos segundos, como si estuviera preparando terreno para lo peor. Pero eso no es todo, dijo finalmente. Lo más grave es lo que estaba programado para pasar en las próximas semanas. Mi hijo y yo nos inclinamos hacia adelante. Ernesto planeaba desaparecer el dinero de las cuentas compartidas, explicó. Estaba preparando documentos falsos para demostrar que usted estaba incapacitada mentalmente. Lo iba a usar para pedir control sobre sus bienes. Si eso se aprobaba, usted lo perdería absolutamente todo. Su casa, su dinero, su libertad para decidir. Yo llevé las manos al rostro. No podía creer el nivel de crueldad. Pero, añadió Julián, había algo más grande aún. Algo que no descubrí hasta anoche. Mi hijo y yo contuvimos la respiración. Ernesto no quería solo dinero. No quería solo la casa. Quería asegurarse de que usted quedara completamente aislada. Sin familia. Sin apoyo. Sin nadie. Nos miró con gravedad. Él quería destruir a su hijo. Y quería destruir a su hija. Quería convencerlos de que usted era el problema. Iba a manipularlos hasta dividirlos para siempre. Mi hijo golpeó la mesa con el puño, lleno de rabia. Quería separarnos, exclamó. Quería que la viéramos como una carga, como un estorbo. Julián asintió. Exacto. Para poder justificar ante la ley que usted estaba sola y vulnerable, y que él era la única persona estable para cuidarla. Así se quedaba con todo, legalmente. Me mareé. Mi hijo sostuvo mi mano. Julián se inclinó hacia nosotros y dijo, y el plan final, el que iban a ejecutar la próxima semana, era internarla en un lugar sin su consentimiento, firmando documentos falsificados. Tengo las pruebas aquí. Yo sentí que el mundo se partía en dos. Mi hijo estaba atónito. Papá, ¿iba a encerrarla? Sí, respondió Julián sin rodeos. Y una vez allí, él y Valeria iban a transferir la casa a un comprador fantasma. Ese comprador, soy casi seguro que era otro de sus socios. Yo no podía hablar. Las palabras no salían. Julián nos dio unos segundos para procesar. Por eso continuó. Por eso necesitaba saber quién dentro de la familia estaba ayudándolo. Y sí, su hija estaba involucrada, pero no era la persona que dirigía la parte interna. Mi hijo se quedó completamente quieto. ¿Qué?, pregunté. ¿Hay alguien más? Julián asintió. Sí. Y eso es lo que vine a decirles hoy. Mi respiración se detuvo. Mi hijo se inclinó hacia él. Dilo. Estaban asociados. En ese momento sentí una mezcla de enojo y asco. No solo me habían traicionado emocionalmente. Habían conspirado juntos desde antes de que Valeria entrara a nuestra familia. Ellos dos ya tenían un historial. Pero aún faltaba una pieza. Una pieza que vino a la superficie de la forma más inesperada. Esa noche casi no dormí.
y cuando el sol apenas se estaba asomando por las cortinas, alguien dejó un mensaje debajo de mi puerta. Era un papel doblado, sin sobre. Lo abrí. Solo decía: ella no es lo que dice ser. No confíes en nadie. No llevaba firma. Mi hijo lo leyó también. ¿Será del mismo hombre que llamó?, preguntó. ¿O de alguien más?, respondí. Quizá de alguien que sabe que estamos a punto de descubrir la verdad. El día transcurrió lento, demasiado lento. La tensión se podía cortar con un cuchillo. A las 5:30 de la tarde salimos hacia el café. Tal como la voz había indicado, llegamos por separado. Yo entré primero. Me senté en una mesa al fondo, donde podía ver la puerta y las ventanas. Mi hijo entró 10 minutos después, fingiendo no conocerme. Se sentó en otra mesa cercana. Y entonces, lo vi. Un hombre de unos 50 y tantos, camisa sencilla, ojeras profundas, mirada alerta. Se acercó a mi mesa sin pedir permiso. ¿Podemos hablar?, preguntó. Yo asentí. Se sentó. Miró alrededor. Luego abrió una pequeña carpeta. Mi nombre es Julián, dijo en voz baja. Fui investigador privado, hasta que ellos arruinaron mi vida. Mi hijo escuchaba desde la mesa paralela, sin perder ni una palabra. Yo lo miré fijamente. Dígame lo que sabe. Julián respiró hondo. Su esposo no cayó en manos de Valeria. Él la buscó. Ellos se conocieron hace años, cuando él intentó una estafa financiera. Ella era cómplice de uno de sus contactos. Se separaron por un tiempo, hasta que Ernesto supo que su hijo se iba a casar. Entonces la buscó. La buscó él. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué dice? Sí, continuó Julián. Él sabía exactamente quién era ella. La metió en su familia con un propósito. Yo tragué saliva. ¿Para qué? El hombre me miró con una mezcla de compasión y lástima. Para quedarse con todo lo suyo, señora. La casa, las cuentas, sus ahorros, su pensión, todo. El plan estaba diseñado desde hace más de 4 años. Sentí que todo el aire se escapaba de mi cuerpo. Mi hijo, desde la otra mesa, tenía los puños cerrados. Julián siguió. Ellos dos han repetido este patrón antes. Se infiltran en familias vulnerables, se ganan la confianza, manipulan, destruyen lazos, y luego vacían cuentas, venden propiedades, se van y desaparecen. Lo han hecho en 3 estados distintos. Y su esposo es peor de lo que imagina. Él fue quien presionó para que su hijo se casara tan rápido. Él manipuló la relación desde el principio. Él sabía todo. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. ¿Y usted?, pregunté. ¿Por qué está ayudándonos? Él bajó la mirada. Porque yo intenté denunciarlos hace años. Porque yo fui el investigador asignado a un caso donde ellos hicieron lo mismo. Pero ellos sobornaron personas. Me acusaron. Me arruinaron. Me quitaron la credencial. Perdí mi trabajo. Perdí mi familia. Y juré que, si alguna vez tenía la oportunidad de hacer justicia, la tomaría. Se inclinó hacia mí. Y ahora la tengo. Dejó un sobre la mesa. Aquí están las pruebas. Todo lo que necesita para demandarlos, denunciarlos y destruir su red, incluyendo a quienes los han encubierto. Yo sentí que las manos me temblaban. Mi hijo tenía la mirada vidriosa, conteniendo las lágrimas. Pero hay algo más, dijo Julián. Yo levanté la mirada. ¿Qué? Él hizo una pausa larga. Se veía nervioso, como si lo que iba a decir cambiara la historia por completo. Hay alguien más involucrado, susurró él. Alguien de su propia familia. Mi sangre se heló. ¿Quién? Julián cerró la carpeta lentamente. No puedo decírselo todavía. No sin antes verificar algo. Pero si puedo adelantarle una cosa. Se inclinó aún más. Ellos no están destruyendo su vida solos. Tienen apoyo desde adentro. Alguien que usted nunca sospecharía. Y esa persona es la clave para entender por qué Ernesto y Valeria han llegado tan lejos. Yo sentí un nudo en el estómago. ¿Quién está traicionándome?, pregunté en un susurro. Julián me miró fijamente. Lo sabrá muy pronto. Tengo una reunión esta noche con alguien que puede confirmarlo todo. Mañana vendré a su casa con la respuesta. Pero prepárese, señora, porque cuando sepa quién es, su mundo va a quebrarse otra vez. Se levantó. Salió del café sin mirar atrás. Mi hijo se acercó a mi mesa inmediatamente. Mamá, ¿quién crees que sea? Yo no quería decirlo. No quería ni pensarlo. Pero si había un nombre que llevaba días rondándome la mente, un nombre que me aterraba considerar. Yo tengo una sospecha, respondí con la voz baja, quebradiza, pero necesito estar segura. Mi hijo me tomó la mano. Sea quien sea, lo enfrentaremos juntos. Yo asentí. Pero dentro de mí, algo ya sabía que la traición más grande aún estaba por llegar. Y cuando llegue, no habrá marcha atrás. La noche después de la reunión en el café fue larga, larguísima. Me acosté con la sensación de que el piso bajo mis pies se estaba quebrando, como si la realidad se hubiera vuelto inestable, frágil, peligrosa.
Cada palabra que Julián había dicho seguía repitiéndose en mi cabeza. El apoyo lo tienen desde adentro. Alguien de su propia familia. Dormí mal. Desperté muchas veces con la sensación de que alguien estaba caminando afuera de mi puerta, escuchando, espiando. Mi hijo también pasó la noche en vela. Lo escuché varias veces ir a la cocina, tomar agua, caminar de un lado a otro. No era fácil aceptar que nuestra vida estaba rodeada de mentiras. Al amanecer, el silencio nos envolvía. Un silencio denso, cargado. Yo estaba preparando café cuando mi hijo entró a la cocina. Sus ojeras eran profundas, su expresión cansada. «Mamá», dijo en voz baja. Estuve pensando sobre lo que dijo ese hombre. Yo también respondí. Toda la noche. Él se sentó a la mesa. ¿Tienes alguna idea? ¿Alguna sospecha real? Lo miré directamente. Él esperaba una respuesta, pero yo no quería exponer algo sin pruebas. No quería acusar a nadie sin estar segura. Tengo un presentimiento, admití. Pero podría estar equivocada. Dímelo, pidió. Necesito saber qué piensas. Respiré hondo. Hay alguien que últimamente se comporta extraño. Alguien que evitó involucrarse. Alguien que sabía cosas, demasiado rápido. Mi hijo frunció el ceño. ¿Quién? No respondí. Mi silencio lo inquietó. Mamá, ¿estás pensando en mi hermana? La pregunta cayó como un balde de agua fría. Mi corazón dio un salto. Yo no había dicho un nombre. No había dado una pista. Pero él había llegado a la misma conclusión. Me quedé inmóvil. ¿Tú también lo sientes? Pregunté, sorprendida. Él se masajeó la frente, frustrado. No quería decirlo. No quiero creerlo. Pero sí. Ella ha estado rara. Muy rara. Mi hija. La única hija que tenía. La que decía amarme tanto. La que me visitaba menos desde que Ernesto y Valeria estaban cerca. La que siempre tenía excusas. La que siempre terminaba defendiendo el otro lado sin conocer los hechos. Mi corazón se apretó. No podemos acusarla sin pruebas, dije rápidamente. Lo se respondió él. Pero tampoco podemos ignorarlo. Estábamos en ese punto cuando tocaron la puerta. Ambos nos sobresaltamos. Mi hijo se levantó de inmediato, listo para lo peor. Miré por la ventana. No era Julián. Era mi hija, con un gesto preocupado. Demasiado preocupado. Entró sin esperar invitación, como si tuviera derecho a irrumpir en cualquier momento. Julián abrió la carpeta y sacó una última hoja. La deslizó hacia mí. La miré, y sentí que el alma se me caía al suelo. Era una copia de un documento firmado por una persona muy cercana, demasiado cercana. Mi hermana, mi propia hermana. Mi hijo leyó el nombre y quedó paralizado. Julián explicó. Ella también sabía que Ernesto tenía antecedentes. Ella también tenía problemas económicos. Se unió al plan hace meses. Le prometieron dinero a cambio de respaldar una supuesta incapacidad mental para que Ernesto tomara control de todo. Yo dejé caer la hoja. Mi hijo estaba en shock absoluto. Tu hermana, dijo Julián, iba a testificar diciendo que usted ya no podía tomar decisiones, que usted tenía comportamientos extraños, que necesitaba supervisión. Me tapé la boca, horrorizada. Mi propia sangre, mi propia familia. Mi hijo se sentó, sin fuerzas. Julián cerró la carpeta lentamente. Ya tienen toda la verdad. Ahora, tienen que decidir qué hacer con ella. Yo no sabía si llorar, gritar, o simplemente desplomarme. Pero antes de poder decir algo, tocaron la puerta, fuerte, urgente. Los tres nos miramos. Mi hijo se levantó. Yo me levanté detrás de él. La puerta volvió a sonar. Y entonces escuchamos la voz. Una voz que jamás pensé volver a oír frente a mi casa. Ábreme, Marta. Ábreme ahora mismo. Tenemos que hablar. Era Ernesto. Y no estaba solo. Cuando escuchamos la voz de Ernesto al otro lado de la puerta, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era la voz tranquila y calculadora de siempre. Esta vez sonaba descontrolado, furioso, casi desesperado. Mi hijo dio un paso hacia la entrada, pero Julián lo detuvo colocando una mano firme en su brazo. No abras, advirtió. No sin saber quién está con él. La puerta volvió a resonar con golpes más fuertes. Marta, sé que me estás escuchando. Ábreme. No tienes idea del problema en el que estás metida. Mi hijo gritó desde adentro. Vete de la casa. No tienes nada que hablar con mi mamá. Pero entonces escuchamos otra voz. Una voz femenina. Una voz que me paralizó de inmediato. Marta, por favor, soy yo. Necesito hablar contigo. Mi hermana. Mi propia hermana. Mi pecho se apretó con una mezcla de dolor y rabia. Julián me miró fijamente. No abras, repitió. No ahora. No así. Ustedes no están emocionalmente preparados para enfrentarlos. Pero mi hijo no podía contenerse. ¿Qué quieren? Gritó desde adentro. ¿Seguir amenazándonos? ¿Seguir mintiendo? ¿Seguir manipulándonos? Un silencio breve, pero tenso, se instaló afuera. Y entonces Ernesto respondió con un tono venenoso.
Quiero arreglar esto antes de que todo se haga público. Antes de que cometas una estupidez, hijo. Antes de que destruyas a tu propia familia por culpa de ella. Escuchar cómo me señalaba como si yo fuera la destructora, cuando él era quien había planeado arruinar mi vida, me hizo hervir la sangre. Julián se acercó a la ventana discretamente, corrió la cortina apenas 1 centímetro y observó hacia afuera. No están solos, susurró. Hay alguien en el auto, una mujer joven. No puedo ver bien el rostro, pero parece nerviosa. Mi hijo palideció. ¿Valeria? Julián negó. Creo que no. Es más joven. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi hija? Julián abrió los ojos. Puede ser. Los golpes volvieron, esta vez acompañados por la voz temblorosa de mi hermana. Marta, por favor, ábreme. Necesito explicarte. Me acerqué a la puerta. Pegué mi frente a la madera sin abrir. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté con la voz rota. ¿Por qué firmaste esos documentos? ¿Por qué querías internarme como si yo fuera una extraña? Silencio. Y luego, fue él, respondió ella, con un sollozo. Ernesto me dijo que tú ibas a desheredarme, que me ibas a dejar sin nada, que ibas a vender la casa, y que yo no podía quedar en la calle. Marta, mis lágrimas comenzaron a caer. Siempre te ayudé, dije. Siempre estuve contigo. ¿Cómo pudiste creerle a él y no a mí? Mi hermana lloró aún más fuerte. Él me dijo que tú habías cambiado, que estabas mal, que estabas confundida, y yo tenía miedo. Julián acercó su mano a mi hombro. Está mintiendo, susurró. Está siguiendo el guión de Ernesto. No la escuches ahora. Están aquí para manipularte emocionalmente, no para decir la verdad. Yo sabía que tenía razón. Con solo escuchar el tono de mi hermana, podía sentirlo. Esa mezcla de llanto, dramatismo y culpa, la había usado antes para escapar de responsabilidades. Pero esta vez era por algo imperdonable. Ernesto golpeó la puerta con fuerza, perdiendo la paciencia. Basta de sentimentalismos. Abran la puerta ya. No tienen idea de lo que están provocando. Todo esto se puede resolver sin abogados, sin denuncias, sin escándalos públicos. Pero si llaman a la policía, tú, Marta, te vas a arrepentir. Julián rió con ironía. Es increíble, murmuró. Está amenazando justo cuando yo tengo todo grabado. Mi hijo dio un paso atrás. ¿Qué hacemos? Llamamos a la policía, respondió Julián sin dudar. Pero antes, quiero que escuches algo. Abrió su maletín, sacó un pequeño dispositivo y presionó un botón. Una grabación comenzó a sonar. Reconocimos la voz de Ernesto. Si ella no firma, la hacemos pasar por loca. Yo ya tengo un médico dispuesto a colaborar. Con 2 declaraciones familiares es suficiente. Tú haces la primera. Tu hermana hace la segunda. Mi hijo quedó boquiabierto. Julián pasó a la siguiente grabación. Valeria. ¿Y si Marta se da cuenta? Ella no es tan ingenua como crees, Ernesto. Ernesto respondió. No va a darse cuenta. Y si lo hace, ya será demasiado tarde. La internamos unos días y listo. Yo manejo el resto. Yo me cubrí la boca, aturdida. Mi hijo empezó a temblar. Voy a matarlo, susurró. Voy a salir y voy a... Julián se interpuso de inmediato. No vas a salir. Eso es exactamente lo que él quiere. Que te descontrole. Que pierdas los papeles. Que la policía venga y quede registrado que tú eres el violento. Cualquier reacción impulsiva lo beneficiaría a él. Mi hijo respiró profundo. Sus ojos estaban llenos de rabia, pero también de claridad. Ernesto volvió a golpear la puerta. Marta, cuento hasta 3. Si no abres, rompo esta puerta. Pero en lugar de sonar como un hombre dispuesto a cumplir su amenaza, su voz sonaba más a desesperación que a fuerza, como si supiera que estaba perdiendo terreno rápidamente. Julián sacó su teléfono. Ya es suficiente, dijo. Voy a llamar a la policía. Yo asentí. Pero antes de que él marcara, recibimos otro sonido que nos detuvo. Un grito. Desde afuera. Una voz femenina joven. Suélteme. Dije que me sueltes. Suéltame ya. Nos quedamos paralizados. Mi hijo corrió hacia la ventana y vio la escena claramente. Ernesto estaba forcejeando con mi hija, con su propia hija, tomándola del brazo, intentando meterla al auto mientras ella luchaba por soltarse. ¿Qué demonios está haciendo?, exclamó mi hijo. Mi corazón se comprimió con un terror brutal. Mi hijo abrió la puerta sin pensarlo 2 veces, aunque Julián trató de detenerlo. No salgas, es peligroso. Pero ya era tarde. Mi hijo salió corriendo hacia el jardín. Yo salí detrás de él. Lo que vi afuera me dejó sin aliento. Mi hermana de pie junto a la puerta, con las manos temblorosas. Mi hija llorando, forcejeando para zafarse del agarre de Ernesto. Y Ernesto, con el rostro deformado por la furia, gritándole como si fuera una enemiga. Vas a callarte, vas a decir lo que te dije, no vas a arruinar esto ahora. Mi hija lloraba. No voy a mentir más, no voy a cubrirte.
Tú dijiste que solo era un trámite, que nadie saldría lastimado, que era temporal. Mi hijo empujó a Ernesto con todas sus fuerzas. Suéltala. Es mi hermana. Yo le tomé el rostro. Siempre tendrás un lugar conmigo, pero nos va a llevar tiempo reconstruir la confianza. Y será un proceso. Pero sí, quiero sanar contigo también. Ella lloró otra vez, pero esta vez, de alivio. Mi hijo se acercó. Mamá, también quiero pedirte perdón. Yo fui quien trajo a Valeria a nuestra familia. Yo no vi quién era realmente, y por mi culpa, todo esto pasó. Lo miré con ternura. Hijo, tú no eres culpable de que alguien te engañe. La culpa es de quien manipula, no de quien confía. Jamás cargues ese peso. Su rostro se suavizó. Casi pude ver al niño que fue. Nos quedamos así un rato, los tres abrazados, como si estuviéramos remendando pedazos rotos de nuestra historia. Al día siguiente, fuimos juntos a la comisaría. Ernesto fue interrogado por horas. Trató de negar todo. Trató de culparnos. Trató de enfrentar a mi hermana contra mi hija. Pero las grabaciones, los documentos, los audios, todo estaba en su contra. Mi hermana confesó entre lágrimas. Mi hija también. Mi hijo dio un testimonio fuerte, claro, valiente. Yo conté mi historia como nunca la había contado, sin miedo. La fiscal nos dijo que había evidencia suficiente para llevar a Ernesto a juicio sin demoras. Cuando salimos, el sol brillaba con fuerza. Caminamos hasta la casa juntos. Nadie habló durante varios minutos. Y luego, mi hijo dijo: Mamá, ¿ahora qué sigue? Me detuve en la puerta. Los miré a ambos. Mi hija estaba agotada pero decidida. Mi hijo estaba triste pero firme. Ahora, reconstruimos, dije. Entramos a la casa. Abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco. Guardé documentos, limpié la mesa, preparé comida. Mi hijo comenzó a arreglar el jardín. Mi hija ordenó la sala. Y yo, me senté en la cocina un momento, sola, mirando el vapor de la taza de té. Respiré profundamente. Había perdido mucho. Confianza, tiempo, paz, amor. Pero también había recuperado algo invaluable. Mi voz, mi verdad, mi dignidad, mi familia. Esa noche, cenamos juntos. Hablamos del futuro, de lo que vendría, de cómo íbamos a apoyarnos mutuamente. Más tarde, salí al jardín. El cielo estaba despejado. Sentí el viento suave en la cara. Mi hijo se acercó. Mamá, dijo, estoy orgulloso de ti. Esas palabras eran justo lo que necesitaba. Y yo de ti, hijo. Él me abrazó. Mi hija salió después y nos abrazó a ambos. Ahí pensé, habíamos sido traicionados, manipulados, heridos, pero juntos, habíamos sobrevivido. Cerré los ojos y agradecí por esa segunda oportunidad. Y entonces dije, en voz baja, pero con fuerza, nunca más permitiré que alguien oscurezca nuestra casa. Nunca más. Y sentí que, por fin, todo ese dolor comenzaba a transformarse en algo nuevo, algo más fuerte, algo más nuestro. Y así terminó la historia. Pero también, así comenzó una nueva. Una historia de verdad, de justicia, de familia y de paz. Si te gustó esta historia, te invito a escuchar la siguiente, una historia de traición, fuerza y valentía como nunca antes.